Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, nos acompaña a esta hora. Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Consejo de Redacción, Óscar. Muy buenos días, cordial saludo para ustedes. Óscar, inicialmente, para poner en contexto a todos nuestros televidentes, ¿qué hace la Fundación Sumapaz? Pues la Fundación Sumapaz es una organización defensora de los derechos humanos que tiene pues varias líneas de trabajo. Tienen que ver con planes de desarrollo local de organizaciones sociales, defensa de los defensores de derechos humanos, interlocución con autoridades civiles, militares, y bueno, lo que tratamos es de buscar un mejor bienestar para las comunidades y principalmente las zonas de conflicto. Ustedes están haciendo una alerta muy importante y un llamado, esas alertas tempranas que se deben escuchar, y hacen un llamado al gobierno nacional sobre el riesgo en el que se encuentran actualmente algunas zonas del departamento de Antioquia. Sí, evidentemente, dada el grito desesperado de las comunidades en el nordeste, sur de Bolívar, algunos municipios del Santander y el Cesar, hemos identificado que 150.000 personas están en muy alto riesgo, dado la confrontación que viene ocurriendo en el Catatumbo, que podría incidir en dinámicas violentas, violaciones a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, en esta zona del departamento y en esta zona del Magdalena Medio como tal. Y por eso es que nuestro llamado es al Estado colombiano a prevenir que ocurran nuevas situaciones. Incluso ya se han materializado varias de estas alertas, se han generado desplazamientos forzados en los últimos meses, homicidios selectivos, y hay una situación muy compleja para estas comunidades que es obligación del Estado colombiano que sean atendidas. Óscar, aquí estaba revisando el mapa de Antioquia por subregiones. Tenemos 9 subregiones, sí. Y podríamos decir que en las 9 subregiones hay presencia de grupos al margen de la ley. Es que uno revisa Magdalena Medio, por ejemplo el nordeste, todo el tema de guerrilla, el Clan del Golfo. Yo creo que esa es la estructura más grande del departamento, el Clan del Golfo. Sí. Anteriormente se le conocía también el Clan Úsuga, sí. Bueno, muchos nombres que han tenido. Todas estas organizaciones durante este gobierno, para muchos expertos, se ha venido recrudeciendo. ¿Usted considera que es así? Es decir, ¿estamos de mal en peor? Mira, nosotros hemos hecho diferentes informes en los últimos años y advertimos al gobierno en ese momento de Santos de que cuando se firmara el acuerdo otros grupos iban a llenar esos vacíos territoriales, y evidentemente así ocurrió. Incluso muchas instituciones se burlaban de las denuncias que nosotros realizamos. Nosotros tenemos suficiente información de que en todo el departamento, en cada uno de los municipios, hay por lo menos la presencia de un grupo armado ilegal que controla gran parte del territorio. Y este grupo lo que está generando es una situación de vulneración a libertades, a derechos humanos, derecho internacional humanitario. En los últimos años, por lo menos en este periodo de Gustavo Petro, se han evidenciado ciertos focos de violencia. Uno de ellos es el nordeste del departamento, Bajo Cauca, norte, suroeste e incluso el oriente del departamento. Y todo esto no es de desconocimiento ni del gobierno nacional, pero también hay una responsabilidad del gobierno departamental, quien ha tenido también esa información, a quien hemos elevado todas estas denuncias, pero tampoco se han realizado las acciones pertinentes. Óscar, pero hemos escuchado, por ejemplo, mucho al gobernador de Antioquia insistirle al gobierno nacional eliminar ese cese al fuego. Dice que le hace mucho daño al departamento porque casi que deja a las fuerzas militares maniatadas. ¿Usted cómo ve eso? Mira, nosotros como defensores de derechos humanos siempre le vamos a apostar a la paz. Cualquier evento o acción o mesa que se abra, nosotros la vamos a apoyar. Y hemos encontrado en algunos territorios algunas posibilidades que se han brindado justamente humanitarias en el camino justamente de esos ceses. Sin embargo, no es de desconocimiento de la población en general que muchos grupos están aprovechando esos ceses al fuego para fortalecerse logística, militar y territorialmente. Lo que nosotros creemos que es que hay una debilidad también institucional, hay una responsabilidad, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación en tratar de dar con esos responsables. Hemos identificado, por ejemplo, que la Procuraduría General de la Nación tiene unas competencias en cuanto a los funcionarios públicos y a las políticas públicas de prevención y protección, y no les están haciendo seguimiento. Y a eso nosotros creemos que es importante que hay que hacerle seguimiento. Pero evidentemente hay una situación muy compleja que se puede recrudecer, y por eso nuestro llamado con esta alerta a que las autoridades atiendan de manera oportuna esta situación.
En ese sentido, Oscar, le pregunto, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta hace pocas semanas sobre 11 puntos muy críticos en temas de derechos humanos en el país. Pues precisamente lo que usted menciona, y si nos puede decir en cifras a la fecha, ¿cuántos líderes sociales van asesinados este año y si esas alertas tempranas son escuchadas? ¿Ustedes sienten que llamar la atención realmente sí ejerce alguna consecuencia? ¿Trae algo estas alertas que lanzan de manera temprana? Bueno, mira, las alertas en cierto sentido, en algunos momentos, dependiendo de las voluntades políticas que existan con los funcionarios públicos, se puede lograr algo. Líderes sociales definitivamente son foco de este tipo de violencia, en la medida que los grupos armados siempre buscan atentar contra la vida y la integridad de quienes manejan todas estas bases sociales. El año pasado hemos identificado cerca de 25 casos, por lo menos en el departamento de Antioquia, y esto se suma a lo que hemos dicho durante muchos años, incluso Sebastián es testigo de eso, cómo Colombia es el país del mundo donde más casos de líderes y lideresas son asesinados. Antioquia es el segundo después del Cauca. Y lo que hacemos justamente con estas alertas es buscar alternativas, llamar la atención de las autoridades. Bajo ciertas circunstancias, en algunos casos han sido muy útiles, pero es ahí donde uno dice, ¿dónde está el papel de la Procuraduría? ¿Dónde está el papel también de las autoridades que tienen la obligación de tener planes de prevención y de protección e incluso acciones urgentes en el territorio? Ahí es donde hay una debilidad. Y de acuerdo a esas voluntades políticas, perdón, Clau, en este momento, ¿usted siente, obviamente hablamos de gobiernos anteriores, pero en este momento siente que están siendo escuchados? Yo creo que bajo ciertas circunstancias hay momentos muy interesantes que se logran con algunas autoridades, como la Alcaldía de Medellín, como la Gobernación de Antioquia, pero yo creo que eso también tiene que trascender un poco más, en la medida que muchos de estos territorios han sido alertados desde antes del 2018. La presencia de estos grupos armados lleva décadas en el territorio y se lleva consolidando de manera total, abierta en el territorio, pero no hemos visto realmente unas acciones contundentes que busquen realmente una coordinación entre lo departamental y lo nacional para frenar toda esta ola de violencia. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, con estos grandes cabecillas que en el departamento de Antioquia se han visto algunos resultados? Hablamos, por ejemplo, de lo que sucedió con alias Terror. Sí, mira, lo que sucedió con alias Terror es una situación que llevaba décadas. Recuerdo muy bien que muchas organizaciones sociales habían denunciado esa presencia armada en ese territorio. No es nueva, es una presencia que podríamos decir que lleva más de 4 años con esos corredores de movilidad por esta zona del Puerto Triunfo, de Sonsón, de San Luis, de Aquitania, por ejemplo, y hay unos vacíos territoriales del Estado que son aprovechados por estos grupos como tal. Siento que hay una debilidad porque no solamente no son solo los cabecillas, hay una estructura total al interior de estos grupos y hay unas dinámicas que tienen que ver con fuentes de financiación que no son perseguidas por el Estado. Y esas fuentes de financiación son las que les generan realmente un poder territorial. Hay posibles enlaces políticos, posibles relaciones incluso territoriales muy fuertes que les fortalecen en el territorio. Oscar, 2 preguntas en una. Primero, ¿lanzan ustedes alertas pero también propuestas? Y la segunda, ¿son ustedes damnificados de estos recortes de USAID? Pues por fortuna no estábamos trabajando en estos momentos con proyectos de USAID, pero sí hemos sido beneficiados de estos proyectos y creemos que es una estrategia que en algunas circunstancias fue funcional a que muchas organizaciones sociales trabajaran en temas de derechos humanos. Y la otra pregunta... Que tienen ustedes, lanzan alertas, pero también plantean propuestas. Evidentemente, nosotros hemos hecho varias propuestas, participamos en mesas con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía, con Gobierno Nacional, pero a eso es lo que estamos haciendo un llamado. Son muchas mesas, nos sentamos, dialogamos, pero a la hora de materializar acciones no pasa nada. Oscar, toda esta conversación enfocada precisamente a una cifra que a mí me parece alarmante. ¿150.000 personas en el departamento de Antioquia estarían bajo riesgo o cómo es el tema con esa cifra? La cifra de 150.000 personas bajo riesgo está entre el nordeste del departamento, municipios del Bajo Cauca como Nechí y El Bagre, pero sur de Bolívar, que no es de Antioquia, bueno, también Yondó, Puerto Berrío, toda esta zona limítrofe que hay en Magdalena Medio, sur de Bolívar, algunos municipios del Santander y del Cesar.
A eso nos estamos refiriendo con 150.000 personas. Incluso la misma Defensoría del Pueblo también ha validado esa cifra. Es decir, podríamos tener una situación aún más grave que la que se vio en el Catatumbo. Evidentemente, y por eso la preocupación y el agradecimiento de que podamos hablar de esto ante los medios llamando la atención del Estado. Pero es que lo han hecho y no pasa nada. Sí, lo hemos hecho y lamentablemente las respuestas institucionales no son satisfactorias. ¿A quién se le van estas alertas ante Estas qué? alertas se elevan a las autoridades departamentales y nacionales. Hay unas responsabilidades muy claras en todo lo que tiene que ver la institucionalidad, desde el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Presidencia de la República, evidentemente, pero también hay unas responsabilidades de la Gobernación de Antioquia, los entes locales también. Esperemos que ahora lo escuche el nuevo ministro del Interior.